Bienvenidos, esto es Semana, nos conectamos con ustedes en este 10 de mayo para hablarles de una aprobación de un acto legislativo en el Congreso de la República, bueno, en sexto debate, pero es que es una noticia que puede ser considerada histórica, porque es la primera vez que una iniciativa de este tipo llega hasta estas instancias. Solo restan 2 debates, ya les vamos a contar de qué se trata, pero vamos a saludar de inmediato a nuestro invitado, representante de la Cámara, Juan Carlos Lozada, del Partido Liberal. Representante, bienvenido a Semana. Diego, muchísimas gracias por la invitación, un placer estar aquí, un saludo para usted y para toda la audiencia de Semana. Bueno, representante, entonces estamos hablando de la regulación del cannabis de uso adulto en Colombia, que en otras palabras sencillamente pues es poner unas reglas claras de juego para que los adultos puedan consumir y con unos lineamientos claros, sobre todo para quitarles a esos traficantes el tema de la marihuana. Pero entonces, empecemos al revés, representante. Quiero preguntarle por los tiempos, porque estamos hablando de un acto legislativo que no puede tramitarse en sesiones extraordinarias y nos quedan 5 semanas para que el Congreso salga a receso legislativo. ¿Está preocupado por ese asunto? Bueno, pues qué bueno que empecemos por ahí, Diego, porque realmente la urgencia de este acto legislativo tiene que ver, como usted bien lo dice, con el tiempo. La ley quinta, la ley que rige el trámite legislativo, dice que después de aprobado el debate en plenaria de la Cámara de Representantes, deben pasar 15 días antes que el Senado de la República lo pueda discutir. Es decir, en este momento empiezan a contar los 15 días para que el proyecto pase de una Cámara a la otra. Después de esos 15 días, es decir, son 2 semanas de las 5 que usted bien reseña nos quedarían entonces tan solo 3 semanas para darle 2 debates. Es decir, tenemos unos tiempos apretados. Nosotros hemos hecho el cálculo que si todo sale como debería salir, el debate en plenaria del Senado debería darse el 14 de junio. Y entonces tendríamos un colchón de 6 días más o menos hasta el 20 de junio, que es el último día en que se podría discutir este acto legislativo. Entonces, claro que tenemos alguna presión del tiempo, pero yo creo que teniendo presidente del Partido Liberal en la Comisión Primera del Senado, el doctor Fabio Amin, y si todavía pudiera estar Roy Barreras, que está totalmente jugado con este asunto en la presidencia del Senado, y si no sería Alexander López, quienes van a tener la responsabilidad de agendarlo y de darle trámite oportuno al proyecto, creo que tenemos la oportunidad de sacarlo adelante. No está fácil, esto nunca va a ser fácil. Una reforma a la Constitución siempre es tremendamente difícil y más con un tema tan polémico como este, pero creo que todavía nos dan los tiempos para lograrlo. Y de todas maneras uno podría pensar, representante, que hay una voluntad política, si no, no habría avanzado hasta sexto debate. Por supuesto, no solamente está la voluntad política de un Congreso muchísimo más liberal y progresista de lo que habíamos visto en congresos anteriores, sino que tenemos hoy además la voluntad política del gobierno nacional. En esto hay que hacerle un enorme reconocimiento a varios ministros. El ministro Osuna de Justicia ha estado plenamente jugado con el proyecto, el exministro Prada lo estuvo y ahora lo está también el ministro Velasco. Los diferentes ministros de salud que han conceptuado de manera positiva el proyecto, tanto la doctora Corcho como ahora el doctor Jaramillo, han hecho expresiones importantes en el Congreso con respecto a esta materia. Entonces yo veo que las condiciones políticas están dadas para que el proyecto avance. Ahora tenemos que ver cómo reaccionan las fuerzas políticas, sobre todo en la plenaria del Senado, que es donde la cosa es mucho más difícil. La Comisión Primera del Senado de la República, como la de la Cámara, es una comisión muy liberal. Allá no obtuvimos sino 2 votos en contra o 3 votos en contra. Es decir, ahí tenemos una gran posibilidad. Pero en el Senado de la República, en la plenaria, la cosa es otro precio y ya veremos. Ese es el enorme reto que tenemos hoy. Pues ahí me da usted pie para preguntarle lo siguiente, y es que en la plenaria de la Cámara, representante Lozada, hubo una renovación muy grande. Un gran porcentaje de quienes llegaron son jóvenes y pues tienen unas ideas diferentes. En el Senado, no les vamos a decir viejos porque después nos metemos en problemas,
Pero digamos son más experimentados. Un poquito más viejos, es la verdad. Un poquito adultos, digamos. Un poquito más adultos, hacen parte de una generación distinta, una generación que todavía tiene unas creencias, digamos, que ya no corresponden a la evidencia científica y a la evidencia, si se quiere, de los países que han regulado y cómo se ha dado ese asunto. Creo que ahí la labor de darles la mejor información, de poderles dar argumentos que sean muy convincentes va a ser muy importante. Y por supuesto que sin el gobierno nacional será imposible en el Senado de la República. Yo hablé ayer con el ministro Velasco y me dijo: Juan Carlos, voy a estar jugado a pleno con el proyecto, y creo que eso es muy importante, pero vamos a tener que hacer un enorme esfuerzo, sobre todo con bancadas donde hay congresistas que quieren votar a favor, pero que a veces sus bancadas, la mayoría de sus bancadas son reacias. Le pongo, por ejemplo, el caso de Cambio Radical. Nosotros ahí en la Comisión Primera del Senado tenemos el voto de los 3 senadores de Cambio Radical, que son señores jóvenes, que son progresistas, si se quieren liberales, para decirlo mejor. Como y Vargas Lleras se les puso bravos. Y Vargas Lleras anda un poco bravo y quiso que votaran en contra en la Cámara. Vamos a tener que hacer una tarea con el doctor Germán Vargas, que yo creo que tiene que conectarse, si quiere en algún momento tener futuro político en Colombia, con una nueva visión que tienen los jóvenes hoy con respecto a las sustancias y por supuesto con respecto a la fallida guerra contra las drogas. Y yo creo que él tiene que entender que el mundo está cambiando y que el mundo no es blanco ni gris como se planteaba en otras generaciones, y que sus propios parlamentarios están conectados con esa nueva realidad social. El doctor Benedetti, el doctor Luna y el doctor Motoa han votado consistentemente con nosotros. Ayer en la Cámara fue muy doloroso para muchos de Cambio Radical, que habían votado favorablemente casi que los 5 debates, y el 6º debate lo tuvieron que votar en contra. El representante Ocampo, que fue gobernador del Cauca, que es donde está, si se quiere, la mayor problemática social con los cultivos de cannabis en el norte del Cauca, en Toribío, en Corinto y demás. Por ejemplo, la representante Carolina Arbeláez de Bogotá, que había votado 5 debates a favor y le tocó votar en contra. Y así le puedo poner, eran casi 8 representantes de Cambio Radical que querían votar a favor y que no pudieron hacerlo. Lo mismo nos va a suceder en el Partido Conservador, donde hemos obtenido en el Senado al menos 3 o 4 votos muy importantes para el proyecto. Y le quiero contar que hay hasta senadores del Centro Democrático que nos han dicho que ellos están plenamente de acuerdo con el proyecto, que esto tiene que avanzar, porque usted bien lo dice, Diego, esto es una cuestión generacional. En todas las bancadas, entre más jóvenes son los congresistas, más entienden que sobre este tema necesitamos cambios. Desgraciadamente todavía no tenemos los consensos de plenos de cada una de las bancadas. Ahí está el reto en la plenaria del Senado. Bueno, representante, ya de fondo con lo que propone este acto legislativo, ¿qué les dice usted a quienes están preocupados? Porque es que mire que cada vez que registramos la aprobación de este acto legislativo, uno lee mucho en Twitter, que también vale la pena decirlo, no es un medidor de lo que piensa todo el país, pero sí hay unas opiniones y dicen: Colombia se va a llenar de marihuaneros. ¿Qué les dice usted, representante? Bueno, lo primero es que este acto legislativo cuida enormemente a los menores de edad. Queda prohibido el consumo de marihuana al interior de instituciones educativas, totalmente prohibido. Instituciones educativas no quiere decir solamente colegios, quiere decir también universidades. Prohibido al interior de las universidades. Puede ser prohibido en los entornos escolares, no solamente en el colegio, sino alrededor del colegio. Y también puede ser restringido al interior, digamos, en el perímetro de las universidades. La Corte Constitucional en reciente fallo ha dicho que esa es una materia de la que se tienen que encargar los alcaldes, de saber dónde se va a restringir y dónde se va a permitir en el espacio de las ciudades y de los municipios. Yo creo que esa puede ser una buena medida por parte de la Corte. Luego, entonces, los niños y las niñas y los adolescentes de nuestro país van a estar plenamente cuidados. De eso nos hemos encargado, y se encargó el Congreso de la República de blindar a los niños y las niñas y los adolescentes de la posibilidad de acceder a la sustancia. Pero además está toda la evidencia internacional con respecto a este asunto. En todos los países donde se ha regulado, en especial en los estados de los Estados Unidos donde se ha regulado, se ha demostrado
que no solamente no ha incrementado el consumo en adolescentes y niños donde se ha regulado, sino que por el contrario se ha reducido en el 75% de los estados que donde se ha regularizado. La evidencia hay que mirarla, hay que mirar esa evidencia científica. Hay mucha gente en el Congreso que ha cambiado su voto de no a sí, justamente por entender que hay una evidencia científica hoy que hay que atender y que esto está medido, que esto está contado. Entonces, representante, perdón interrumpirlo ahí, esa evidencia donde reduce el consumo, ¿por qué será? ¿Porque al dejar de ser una sustancia prohibida se pierde el interés tal vez? Pues por un lado se pierde el tabú, pero por otra parte hay una forma mucho más efectiva por parte de las autoridades de poder dar la mejor información, de poder hacer pedagogía con los muchachos. Se empieza a parecerse al alcohol. La gente empieza a consumir alcohol a partir de la edad que se establece para ello. En Estados Unidos son los 21 años, en Colombia son 18 años. Entonces, aquí en nuestro país, la gente sabe, cuando sepa que va a poder de manera legal consumir marihuana a los 18, o que va a poder probar la marihuana a los 18 años, cuando ya es un adulto que puede tomar decisiones, si se quiere, autónomas, y que, por supuesto, las toma desde una comprensión y una racionalidad que tienen los adultos. Entonces, no tiene problema con esperar hasta esa edad para el consumo. Y el Estado además puede invertir los recursos, como lo han hecho todos esos estados, de los tributos de la marihuana en programas de prevención y en programas de salud pública, que es el enfoque que debe tener, si se quiere, la nueva perspectiva contra las drogas en nuestro planeta. Es una perspectiva de educación y una perspectiva de prevención y de salud pública. Así es como se debe hacer. Entonces, eso ha dado resultados en todos lados. Ha dado resultados en Canadá, ha dado resultados en Holanda, ha dado resultados en Estados Unidos. Esa evidencia es clarísima. Por otra parte, que Colombia se va a llenar de marihuaneros, eso es mentira. En ninguno de los estados donde se ha regularizado ha incrementado el consumo. El consumo se ha mantenido igual, o en algunos casos también se ha reducido, y tiene además efectos sobre las demás sustancias. En todos los países donde se ha regularizado, los jóvenes consumen ahora menos otras sustancias que antes, sustancias como el alcohol, como el tabaco, y como drogas mucho más fuertes también han visto una ligera reducción desde que se ha regulado el cannabis. Entonces hay que atender a estas evidencias científicas y verán que esas preocupaciones se pueden ver aminoradas. Yo no digo que la gente no tenga una preocupación legítima con este tema. Las preocupaciones son legítimas porque todos son padres, porque todo el mundo quiere lo mejor para la juventud, porque todo el mundo quiere ver una sociedad cada vez más sana. Pero yo le pongo este ejemplo: el tabaco, que es una sustancia mucho peor que la marihuana, de hecho 114 veces peor que la marihuana, porque mata a la mitad de la gente que lo consume, ha visto una reducción enorme desde que se reguló y desde que, por supuesto, se le han puesto trabas talanqueras como la ley antitabaco, que no permite que haya publicidad en eventos deportivos, que no permite que se consuma en cualquier sitio, sino en sitios muy específicos y demás. Desde ese momento, pues hay una reducción enorme del consumo de tabaco, y eso es lo que podríamos lograr a través de la regulación con el tema del cannabis también. Y sobre todo, representante, también quitarle el control a esas mafias, ¿no? Esas pequeñas bandas que hay en las ciudades, que son las que controlan la venta de la marihuana, y que además hace que los jóvenes se expongan a meterse a esas ollas a comprar. Totalmente, es que es absolutamente absurdo, Diego. En Colombia ya es legal fumar marihuana. Es que yo no sé la gente por qué cree que estamos legalizando la marihuana. No, en Colombia desde el año de 1986 es legal el porte y el consumo de la dosis mínima, pero además también es legal el autocultivo de hasta 20 plantas. ¿Qué sentido tiene que una sustancia que es legal consumir, legal portar, legal cultivar, sea ilegal comprarla y venderla? Usted está condenando a que aquellos que quieren acceder a una sustancia que es legal tengan que meterse en redes ilegales para obtenerla, poniendo en riesgo su vida, teniendo que meterse en redes de traquetos, de jíbaros, de narcotraficantes, poniendo su vida en riesgo. Es absurdo, eso no tiene ningún sentido, el menor de los sentidos. Entonces, por supuesto que allá hay una garantía de un derecho
de los consumidores, que además está garantizado no solamente en la ley 30 del 86, sino que además está garantizado en la sentencia C221 del año de 1993 de la Corte Constitucional. Entonces, aquí hay un tema de libertades y de garantías. Pero también, Diego, esto tiene unos efectos secundarios, quiero yo decir, en términos económicos, que son muy importantes. Una hectárea de marihuana puede generar de 17 a 20 empleos. Eso es prácticamente los mismos empleos que el sector floricultor, que es el que más empleos por hectárea genera en Colombia. Otras industrias, como por ejemplo la palma africana, logra generar apenas 8 empleos por hectárea. Es decir, aquí puede haber una oportunidad no solamente económica, sino laboral enorme para el campo colombiano, que es digamos, el sector más vulnerable de nuestra economía y donde más acento tenemos que poner. Entonces yo creo que aquí hay un gana-gana. Por supuesto que nosotros somos conscientes de que esta es una sustancia que no es inocua, esta es una sustancia que genera efectos para la salud, pero así lo generan también otras sustancias que están reguladas, como el alcohol y el tabaco, que son mucho peores que el cannabis y que en cambio sí están, digamos, regularizados y normalizados en la sociedad colombiana. Entonces, ¿por qué a una sustancia que es menos dañina que las que ya están reguladas la tenemos en un mercado ilegal y no podemos crear un mercado legal que tribute y que le deje renta también a la nación? Ya para despedirlo, representante, en lo personal, ¿cómo se ha sentido? Este ha sido un tema del que se ha hablado hace muchos años en el Congreso y del que no se pasaba del primer debate porque sencillamente daba temor hablar de este tema. Muchos congresistas, sobre todo como en 2023, en un año electoral, pues no hubieran querido tocar este asunto, temiendo represalias en las urnas. ¿Cómo se siente personalmente de estar liderando esta iniciativa? Pues Diego, yo llevo en esto ya 4 años seguidos. Ha sido un debate muy duro, muy difícil, pero yo he visto cómo la votación en el Congreso ha ido creciendo, es decir, que nuestro trabajo ha ido permeando cada vez más a los congresistas y hemos podido, si se quiere, dar buena información. Hemos hecho un debate realmente muy informado, con buenos argumentos. Entonces yo me siento muy orgulloso de dar un debate que por supuesto que es controversial y que es difícil, que toca, digamos, algunos moralismos de nuestra sociedad muy tradicional, de una sociedad colombiana que sigue siendo una sociedad muy conservadora, y tener visiones liberales y progresistas en una sociedad tan conservadora, claro que tiene sus retos y claro que recibo, digamos, a veces hasta insultos en las redes sociales, pero también he recibido un apoyo enorme y eso me tiene muy contento porque veo que hay una generación de colombianos que entiende el trabajo que estamos haciendo y que está listo para apoyarlo, tanto en las redes como en las calles, que está dispuesto a venir al propio Congreso de la República a conversar con los legisladores, a tratar de convencerlos con los mejores argumentos. La academia está plenamente de nuestro lado en esto. En todos los foros que ha hecho la Universidad de los Andes y otras universidades, los académicos plantean que este proyecto es importantísimo para el desarrollo futuro de una sociedad distinta y de una lucha contra las drogas completamente distinta. Entonces, pues yo me siento muy bien, me siento contento, Diego, porque estoy siendo verdadero a mis convicciones y porque estoy haciendo un trabajo que puede ser verdaderamente histórico para el país. Y yo creo que si uno se mete a la política es para esto, para dar debates que sean controversiales y que sean verdaderamente transformadores. Ir al Congreso de la República a sacar la ley del Carriel o a sacar leyes de honores de los pueblos del país, pues eso no tiene sentido, eso no es la representación que los colombianos necesitan. Aquí se necesita dar los debates de fondo y la sociedad colombiana, si tiene un debate pendiente, es justamente el debate de la lucha contra las drogas, porque nosotros hemos sido las principales víctimas del prohibicionismo. Somos nosotros quienes hemos puesto los muertos, somos nosotros quienes hemos puesto el estigma, somos nosotros los que hemos visto cómo los dineros del narcotráfico han erosionado los cimientos de nuestra democracia. Nosotros hemos tenido que ver a actores políticos de primer nivel haber tenido que dejar la vida justamente por enfrentarse a estos carteles y a estas mafias. No, es hora de que tengamos una perspectiva distinta y esta regulación del mercado del cannabis puede ser un primer paso para que Colombia, justamente, que es el país con mayor autoridad moral del mundo para plantear una nueva política de drogas, pues empiece a hacerlo de manera paulatina. Yo creo que es muy importante y pues a mí me pone muy contento poder hacer este trabajo. Pues representante Juan Carlos Lozada, gracias por haber estado con nosotros aquí en Semana y quedamos atentos entonces a estos 2 debates que restan en el Senado de la República. Ya usted nos ha hablado de los tiempos, veremos a ver qué ocurre en las próximas 5 semanas. Que tenga buen día, representante.
Diego, ustedes de a semana una gratitud enorme porque siempre están pendientes de este proyecto y siempre me dan la oportunidad de contarle a los colombianos, así que una gratitud muy grande con Semana, un abrazo. Y estos espacios son muy importantes para que ustedes justamente escuchen las explicaciones del autor de esta iniciativa y saquen sus conclusiones, si la apoyan o no. De eso se trata y esa es la democracia. Gracias por estar con nosotros. Ya saben que las citas a través de nuestras redes sociales. Ingresen por favor a www.semana.com para que encuentren allí todas las noticias de Colombia y el mundo. Que tengan un excelente día.